la importancia de los fundamentos. En el libro de Corintios, en el capítulo 3, el verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice que nadie puede, ¿cierto?, poner otro fundamento fuera del que está puesto, ¿ya? Y si leemos nosotros un poco antes, en el verso 6, del verso 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, ¿qué son? Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, ¿qué somos nosotros? Colaboradores de Dios. Miren qué interesante. Pablo está diciendo, él con los que sirven, ¿cierto? Los líderes, los discípulos son colaboradores de Dios. ¿Y vosotros qué sois? Labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que me ha sido dada. Y yo, dice él, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Qué puso él? El fundamento. ¿El fundamento de Pablo o el fundamento de Cristo? De Cristo, ¿cierto? Porque él vuelve a reiterar después, dice, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, ¿cierto? Pablo no puso un fundamento propio, sino que puso el fundamento de Cristo, que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego, por el fuego. Y una pregunta, ¿no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el último versículo dice, si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Bueno, ya oramos por la palabra y miren qué importante es meditar en esto. El fundamento es firme, es sólido. O sea, se puede edificar sobre su fundamento, es sólido. Pero miren la advertencia que Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque aunque el fundamento es sólido, nosotros podemos edificar en hojarasca, podemos edificar en heno. Nuestra construcción puede derribarse, puede destruirse. A veces nosotros no nos damos cuenta por qué pasamos situaciones complejas en la vida. Y porque hay situaciones que a veces nos golpean tan fuerte, tenemos que saber cómo estamos nosotros edificando y cuán importante es el fundamento. Hay una palabra que David Coffin repite constantemente y yo la he tomado también como una palabra de Dios, que necesitamos en la vida cavar profundo, necesitamos nosotros pensar en grande, y yo antes le había añadido algo que no era, yo decía llegar lejos, pero no era llegar lejos, es comenzar pequeño. Esa es la frase que me faltaba, era cavar profundo, pensar en grande, pero comenzar pequeño. Y esto es una gran tarea, una gran labor, el saber que hay un fundamento y que nosotros necesitamos cavar profundo en nuestra vida, arraigarnos en ese fundamento, pegarnos a ese fundamento. Por eso la Escritura dice arraigados y cimentados en amor. O sea, el estar arraigado en el Señor, el buscar la palabra, eso es fundamental en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la importancia del fundamento? Porque es importante el fundamento. Nosotros en este edificio no podemos edificar unos 2, 3 pisos porque el fundamento no está para eso.
¿Por qué nosotros necesitamos entonces darle esa importancia al fundamento? Porque en el fundamento radica todo lo que se edifica, y todo lo que se edifica del fundamento va a depender justamente de aquello, de lo que está hecho. En cualquier área de la vida, ya sea espiritual, personal o relacional o ministerial, el fundamento determina la estabilidad, determina la resistencia y determina la dirección para dónde apunta lo que nosotros vamos a edificar. Si estamos pensando en grande, más profundamente vamos a tener que cavar. ¿Qué es lo que es un fundamento? Un fundamento sostiene todo lo que se construye, y lo sabemos. Si un buen fundamento, cualquier estructura sea, va a resistirla. Un buen fundamento va a resistir cualquier estructura. Usted ve, ¿cierto?, en Concepción, cuando construyen esos grandes edificios, y uno ve que pasan tanto tiempo cavando, y realmente es bien profundo lo que cavan, porque el edificio va a ser grande. Número 2, ¿cómo definimos fundamento? Se define por la solidez. La superficie puede lucir bien, pero solo lo que está sobre una base firme perdura. O sea, Jesús lo enseñó en la parábola de los dos cimientos. Necesitamos cavar profundo. Necesitamos cavar profundo en nuestra vida. Otra definición también de fundamento es que marca el diseño original. Usted no puede apartarse del fundamento. Hay un diseño, hay una forma, hay una estructura. Y desde esa estructura uno construye hacia arriba. A mí se me ocurrió hace años atrás, cuando ampliamos la primera vez la casa, nos regalaron una media agua que estaba ya viejita, y yo no le puse, yo dije, ¿para qué ponerle cimiento? Pongámosle choco. Le pusimos unos palos de 4x4, los corté y los puse ladeados y monté la casa encima. Imagínense, cuando tuvimos que desarmar aquello, yo por milagro no vino un terremoto, pero yo decía entre mí, se va a mover para allá la casa, se va a mover para acá, no estaba firme. Se venía un terremoto y la movía, se caían los palos, qué sé yo. Pero fíjense qué importante es el fundamento. Cuando uno ignora, cuando uno no conoce la importancia del fundamento, uno quiere darle para adelante nomás, quiere comenzar algo. Es como decir, yo voy a construir una casa, pero no me voy a preocupar del fundamento. No, Dios quiere que nosotros vayamos al diseño. Miren, si nosotros respetamos la palabra y la respetamos bien, si nosotros intentamos de ir al pie de la letra, de saber que la palabra no podemos cambiarla y modificarla. Por eso que el Señor quiere que nos detengamos en los puntos, que nos detengamos en las comas, que nos detengamos en meditar en la palabra. Si nosotros nos vamos a la palabra y ese es el diseño nuestro, entonces no vamos a tener problemas en el edificio. Un fundamento correcto se basa en la verdad, en el propósito de Dios, no en opiniones humanas ni en emociones pasajeras. La palabra, lo que dice, es real. Si la palabra dice algo, yo la creo, yo me tomo de esa palabra porque está el fundamento en ella. Es algo real, es algo sólido, algo que no tiene variación. Lo cuarto, que para definir fundamento, es evita desviaciones. Cuando el fundamento es claro, se evita errores, doctrinas, confusiones, desvíos, visión, cualquier sea, se evita. ¿Por qué? Porque está todo fundamentado en el fundamento. Está todo arraigado en el fundamento. Y una quinta definición en lo que es fundamento es que permite crecimiento. Eso hace el fundamento. Usted puede crecer, puede crecer, puede crecer, puede crecer. No hay problema. ¿Por qué? Porque el fundamento lo permite. Porque la tierra lo permite. Porque lo que Dios estableció lo permite. Usted puede llegar lejos porque el Señor lo permite. Si usted se aferra a la palabra, yo me aferro a la palabra, podemos llegar lejos porque el Señor permitió que se pueda edificar sobre aquello. Hoy día vemos congregaciones de miles de personas y se puede. ¿Por qué? Porque hay un fundamento que es Cristo, el Señor. Un buen fundamento es lo único que permite edificar hacia arriba sin temor al colapso. O sea, podríamos decir que el fundamento es lo que nadie ve, pero pero es de lo que todo depende. Nadie puede ver el fundamento, pero de ahí depende todo.
El fundamento no es algo lindo, algo admirable, ¿cierto? Cuando hay grandes edificios no lo dejan hermoso porque no se ve, no se va a ver, pero de ahí depende todo lo que se va a construir. El fundamento de Cristo es la base espiritual eterna sobre la cual se construye la vida del creyente y la iglesia. Según la enseñanza bíblica, Jesucristo mismo es el fundamento. En Él tenemos que fundamentar nuestra vida. ¿Y qué implica que Cristo sea el fundamento? 4 cosas. Primero, identidad. Cuando estamos en Cristo hay una identidad que no es nuestra, que es de Él, que se nos asemeja uno a otro porque nos parecemos, porque esa identidad tiene que ver con la que Cristo nos dejó. Nuestra identidad ya no se basa en logros, en cosas nuestras, sino que está basada en Cristo Jesús. Lo segundo, nos da seguridad, confianza, que en Él estamos seguros. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿cuál es la seguridad? Que debemos confiar, porque Cristo venció al mundo. Entonces nosotros necesitamos tener esa seguridad. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Seguridad en Cristo. Lo tercero, nos trae unidad. Nos unifica y nos unifica en Él. Estamos sólidos en Él. Estamos pegados a Él. Cuando usted quiere construir algo sobre algo, ¿cierto? Tiene que intentar de alguna u otra manera generar una conexión entre ese cemento y el nuevo edificio que usted va a poner, ya sea a través de fierros, cavando, ¿cierto? No sé de qué manera, pero tiene que haber algo de conexión. Tiene que haber, ¿cómo que se llama estos fierros que ponen? Cadenas, ¿cierto? Tiene que haber una cadena, algo que la sujete a esa estructura. Y eso es unidad. Y lo cuarto es guía. Cristo es el centro, la dirección y el propósito de la vida del creyente. Miren, todo crecimiento espiritual verdadero comienza cuando Cristo es el único fundamento. Cuando Él es el fundamento. Cuando Cristo es el fundamento no vamos a tener problemas, no vamos a tener conflictos. Por eso Gálatas capítulo 4, verso 19, dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es Cristo que tiene que ser formado en nuestra vida. Nuestra mirada, nuestra mente no tiene que estar proyectada en algún hombre, sino que en Cristo Jesús es Él. Él nos da el sustento, Él nos da la provisión, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la importancia entonces de un fundamento? El fundamento es vital, tanto para lo natural como lo espiritual. Número 1, miren, el fundamento determina la estabilidad. Miren qué interesante esto. El fundamento determina la estabilidad. Sin un fundamento firme, todo colapsa. Cuando veamos a un cristiano que está un día bien, un día mal, si su vida está colapsada, ¿tendrá un buen fundamento? ¿Estará esa persona arraigada en la palabra del Señor? No, colapsa su vida. Mateo capítulo 7, verso 24, el Señor nos cuenta esta historia. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es eso, cuando estamos enfocados en las emociones. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un mal concepto de la fe, es construir en base a algo no firme. Tenemos ideas de qué es lo que es la fe, pero no estamos realmente meditando en qué es la fe, de dónde viene la fe. La fe no viene de las emociones del hombre, ¿cierto? Como la gente hoy día dice, no, pero ten fe en esto, ten fe en esto otro. La fe está basada en la palabra del Señor. Y si nosotros no meditamos en la palabra, no vivimos la palabra, esa fe es falsa, es una fe fingida, una fe no real.
Por eso necesitamos nosotros establecer este fundamento para determinar la estabilidad en nuestra vida. Miren, fíjense que Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres estaban amenazados de ser lanzados al lago de fuego. Y la única manera de no ser lanzados es que ellos hicieran caso al edicto del rey. Pero ellos no hicieron caso y fueron lanzados al lago de fuego. Pero antes de ser lanzados, ellos le dijeron al rey: sepas, oh rey, que nuestro Dios nos librará. Esa era su fe. Ese era su fundamento, su determinación. Le dijo: sepas, rey, que nuestro Dios nos va a librar, no nos va a pasar nada. Y ellos pudieron haber quedado ahí nomás, pero no, le añade otra palabra y le dice: y sepas también, oh rey, que aunque Él no nos libre, nosotros no nos postraremos delante de la estatua. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros estamos firmes, sólidos en nuestra fe. El rey quedó impactado y lo enviaron al lago de fuego, al horno de fuego. No sé si antes había dicho lago, pero era el horno de fuego. Lo echaron al horno y fíjense que las personas que lo llevaban para llevarlo al horno murieron. Pero ellos caminaban en medio del horno de fuego. Caminaban y no les pasó nada. Y había, dice, un cuarto hombre que vieron que era el Señor. Pero ¿qué los sostuvo a ellos de no caer o morir quemados? Es el fundamento. Estaban tan seguros de que Dios lo iba a librar, que el Señor los libró. Eso es seguridad. Es certeza de que al que ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Es una realidad. Tenemos que creer en eso. Lo segundo, el fundamento define la dirección y define el diseño. No se puede construir correctamente si el fundamento está mal puesto. No podemos. Todo lo que se construya dependerá de cómo esté alineado el cimiento. Lo mismo ocurre en la fe. Si Cristo no es el fundamento, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras metas, nuestros servicios estarán torcidos o sin propósito. ¿Cómo sería algo así? Como por ejemplo, cuando nosotros abarcamos emociones en nuestra búsqueda con Dios y involucramos nuestras emociones. Por ejemplo, me siento mal, no busco de Dios. Tengo un conflicto, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Total, me siento mal. Me enojé con el hermano, no lo saludo. ¿Quién pierde? Las emociones nos juegan en contra. Las emociones como que a veces, bueno, sí, no, nosotros necesitamos darle dirección a nuestra vida. El Señor estableció una base fundamental para las relaciones y dijo que si tú tenías un conflicto con alguien, tienes que buscar el camino del perdón. Número 3, el fundamento garantiza permanencia. Miren qué importante. Una vida fundamentada en Cristo puede resistir el tiempo de la prueba, puede resistir los ataques espirituales, puede resistir todo. ¿Por qué? Porque uno no tiene conexión almática con nadie, con nada, sino que uno está enfocado en la meta que es Cristo Jesús. Entonces garantiza la permanencia. Lo que estamos edificando va a permanecer. Miren, cuando a Abraham Dios le habló y le dijo: serás padre de muchedumbre de gente, y él tuvo 2 hijos, Eliezer e Isaac. Yo estoy como eso, ¿cómo es? Juanito, el Rucaku, ¿cómo es? Ismael, Isaac. Ese es que me confundí con estos dos, ¿cómo se llaman estos que graban? Eso. Entonces el otro le dice, y queda como confundido. Y tuvo 2 hijos, porque todos reconocen a un hijo, a Isaac. Pero él le hablaba de ser padre de muchedumbre de gente.
Y él creyó en esa palabra. Dice que él le creyó y le fue contado por justicia, pero no lo vio, pero creyó. Permaneció la palabra, no la vivió él, pero permaneció la palabra. Dice la Escritura, cuando habla de los hombres de fe, dice que ellos alcanzaron promesa, pero aún dice que no recibieron lo prometido. No lo recibieron, pero eso permaneció en el tiempo. Siguieron creyendo hasta el final de lo que Dios iba a hacer. Por eso el fundamento es importante y tiene que ver con la palabra. Si nosotros nos aferramos a la palabra, creemos en la palabra, nuestra vida va a tener consistencia, va a tener solidez, porque ya no depende de nadie externamente, sino que nosotros sabemos que Dios está construyendo algo profundo en nosotros, de tal manera que nos va a hacer mirar lejos. Nuestras generaciones van a ser afirmadas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación va a ser afirmada en nuestra fe. Pensar, ¿cierto?, en lo que viene. Los antiguos decían, bueno, ¿para qué tanto si nos vamos a morir? Como Esaú cuando dijo, bueno, ¿para qué quiero mi primogenitura si me voy a morir? ¿Para qué? ¿La voy a vender? No le dio importancia. Pero todo lo que Dios te ha dado a ti permanece en el tiempo. Permanece. Lo cuarto, el fundamento no se ve. No se va a ver, pero lo sostiene todo. Aunque invisible es el fundamento, es lo más importante. Muchas veces nos enfocamos en lo externo, en las cosas que se ven, pero no en lo interno, en que Dios trabaje en nuestro corazón, en nuestra vida. Y aquí yo quiero detenerme un momento. ¿Por qué es importante que nosotros vayamos al fundamento? Porque es ahí donde duele, donde hay dolor. Porque es cuando tú tienes que construir algo o reconstruir algo y tú sabes que hay algo que está deteriorado, uno tiene que sacar todo aquello. Sacar todas las cosas que están dañadas, que están malas. Sacar. Yo me acuerdo muchos años atrás cuando me hice una endodoncia, fue mis tiempos más difíciles. Oye, pero sabes que yo, ya la palabra, ya endodoncia a mí me duele todo el cuerpo. Yo le quitaba la mano al doctor, por favor, pare, y me decía, don Dani, tengo que hacerlo, no se puede poner la endodoncia si no saco todo, tengo que sacar todo, el nervio, todo, pero ya, por favor, póngame anestesia, me puse anestesia. Me dolía, no quiero más, es que tengo que hacerlo, tengo que ir a la raíz, tengo que sacarlo todo. Pero el nervio, ¿cómo? Me dice que si usted está muy nervioso, más le va a doler. Y sabe que con una cosita me perforaba el nervio, yo sentía todo mi cuerpo. ¡Ay, qué dolor! Le quitaba la mano al hombre y dice, ya, listo, no, es que no puedo, por favor. Me decía, tengo que hacerlo. Y decía, ya, dejémoslo para otro día. Y yo no quería volver. Yo le decía, Prince, no quiero ir. Quiero dejar todo hasta ahí. Pero hoy día me doy cuenta que es una tremenda bendición que él haya llegado a la raíz y haya sacado todo aquel nervio que con el tiempo me iba a producir dolor. Entonces Dios quiere llegar a eso, a la raíz. Él no construye cuando hay cosas que no están bien. No construye cuando hay celos, cuando hay orgullo, cuando hay contienda, cuando hay rencor, cuando hay cosas que nos dañan. No va a construir y no nos va a ir bien. Por eso que el texto dice, cada uno vea cómo construye. Cada uno discierna cómo está construyendo. Si estás construyendo en hojarasca, si estás construyendo en madera, en heno, tienes que ver eso, tienes que ver cómo estás construyendo. El fundamento está diseñado para construir bien. Nosotros no hemos nacido para ser heridos ni para que nos vaya mal, porque nosotros vamos creciendo como la luz de la aurora en la promesa del Señor. Es que nos va a ir bien, es que van a venir tormentas y van a venir tempestad, pero no deben golpearte. O sí te van a golpear, mejor dicho, pero no te pueden destruir. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es usted? ¿Es una persona emocionalista? ¿O es una persona firme en Cristo Jesús? Cada uno tiene que hacerse este análisis. ¿Qué estamos construyendo?
cómo es la generación que estamos construyendo, cómo es la familia que estamos construyendo, cómo es nuestra vida que estamos construyendo, qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestra vida familiar. Es eso, el saber que las promesas de Dios son verdaderas y que Él no falla en sus promesas, que tenemos todo para ganar, todo para que nos vaya bien, todo para vivir la sobreabundancia, tenemos todo, pero tenemos que comenzar pequeño, cavando profundo, cavar profundo en nuestra vida. Dejar, como decía hoy día el devocional, que el Señor nos dé esa sabiduría, pedirle a Dios la sabiduría, pedirle conocimiento, pedirle herramientas que necesitamos. Que Él nos dé inteligencia, que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé templanza, que Él nos dé paz, que Él nos dé amor, que Él nos dé benignidad, que Él ponga en nosotros bondad, que Él nos sobreabunde en misericordia. Él es rico en misericordia. Que podamos experimentar la importancia de los dones del Espíritu. Fíjense que este último tiempo he estado estudiando acerca de la neurociencia, de cómo ellos están dándole valor a lo que Jesús le dio valor antes. Y fíjense que muchos hombres viajan por el mundo, doctores, especialistas en el comportamiento del ser humano, y hoy día le están dando valor a algo que Jesús le dio valor ayer. Por ejemplo, hace un tiempo atrás hablamos de la gratitud, de los beneficios de la gratitud. Hoy día ellos hablan de la gratitud, que la gratitud es importante. Hablan de que el amor, practicar el amor, trae medicina a nuestro cuerpo, que nos hace estar bien. A los niños se les estimula desde pequeño, y mientras más estimulación tenga el niño, menos propenso es a enfermedades. Se ve hoy día que los niños que tienen carencia de amor, que tienen problemas familiares, ¿cierto?, en hogares, entonces el comportamiento de ellos es un comportamiento no bueno. Y ahí ven la raíz, que hay problemas, hay carencias de amor, de estimulación familiar. El amor es importante. Hoy día se le da ese realce, pero Jesús lo dijo hace muchos años atrás. En 1 Corintios, Pablo lo expresa de la mejor manera, que pudiésemos hacer todo lo que quisiéramos, pero si no tenemos el amor, de nada sirve. Son los fundamentos, el volvernos al fruto del Espíritu. El saber si nuestra vida experimenta el gozo, si en nosotros hay gozo o no hay gozo, si en nosotros hay paz o no hay paz, si en nosotros hay benignidad o no la hay. Tenemos que ver cómo está nuestra vida, en qué etapa estamos de la construcción. Si estamos a punto de poner la celcha, si estamos en las paredes, ¿en qué etapa estamos? ¿O estamos cavando profundo todavía? A pesar de todos los años que llevo, yo me siento que aún sigo cavando. Todavía no he empezado a construir. Cavar es importante. No menospreciemos el cavar. Y a mí algo que humanamente o naturalmente siempre me ha costado, cuando estoy, por ejemplo, ayer mismo con el vecino estábamos arreglando una gotera, que él me dijo que le caía una gotera al lado, y había que poner silicona, y estaba tan dura la silicona antigua y tan sucia el asunto, que yo le decía, pongámosla así nomás. Y él decía, no, si esto hay que raspar. Y él raspaba. Yo hacía otras cosas porque encontraba, ¿para qué raspar tanto? Pero él sabía que hay que raspar para que no se filtre el agua. Y a veces yo reconozco que aquí mismo, cuando estuvimos trabajando con Eduardo, yo le decía, no, ahí nomás, Eduardo, ¿para qué sacamos más tierra? Ya habíamos sacado no sé cuántas carretillas ahí nomás. No, pastor, me decía, si esto tiene que quedar bien. Porque cuando uno no sabe de construcción, uno